Estamos haciendo la prueba, vamos a ver qué tal funciona esto de los videos de YouTube. Eh, el día de hoy vamos a explicar un poco rápido cómo es que funciona el tratamiento de las fronteras con el desarrollo del trabajo que National Geographic Society me ha ayudado a poder desarrollar para poderles presentar una mejor sesión de trabajos. La idea del día de hoy es que examinemos un poco las fronteras. Vamos a trabajar con la documentación que ustedes recibieron en el Classroom de manera personal durante sus correos y vamos a tratar de emular un poco qué es lo que estuvimos trabajando ahí. Entonces, bueno, ya no vamos a hablar más, vamos a dar preámbulos, vamos a empezar a trabajar con ello. Bien, lo ideal naturalmente sería que trabajáramos con un software de presentación que pudiera grabar la pantalla de mi computadora, pero lo que queremos es hacer una producción rápida y subirlo de manera rápida también, entonces vamos a trabajar con una grabación de doble pantalla para que podamos tener más o menos idea de qué es lo que queremos hacer. Bien, este es el mapa que ustedes habían recibido de manera en su correo. Ojalá que hayan hecho el ejercicio que les pedí, hayan imaginado la forma en que las fronteras se podrían visibilizar, hayan imaginado cuántos países vayan a ser, para que podamos más o menos sentirnos en la misma idea. Les cuento, esta parte, esta bolita que ven aquí es Italia, y esta parte de acá es la parte de la zona de los Balcanes. Es la parte que estuvimos trabajando durante nuestra sesión de Yugoslavia durante la última semana del Google Classroom. La idea acá es que yo tampoco sé exactamente cómo se dividen los países. Los Balcanes, incluso antes de que lo trabajáramos nosotros, era una zona relativamente misteriosa para mí. La idea de la cuarentena me motivó más a estudiar, a pensar cómo es que se podía trabajar y de esa manera poder explicarlo mejor a ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Acabo de agarrar el rotulador y, según yo, voy a hacer lo mismo que les pedí a ustedes, pero con color. Lo que estoy haciendo en estos momentos es que estoy tratando de marcar las fronteras de países imaginarios. Tengo que marcar al menos unos 8 países. ¿Cuál es la idea? Me imagino que ustedes, al igual que yo, pues no tienen exactamente mucha idea de cómo es que se dividen los países. O por qué razón unos países empiezan en una parte y acaban en otra. Entonces, vamos a tratar de experimentar para hacer diferentes países. No sabemos cómo se llaman, no sabemos quiénes son, pero para que más o menos, si nosotros fuéramos los amos del mundo, eligiéramos quién va a tener qué pedazo y con qué. Miren, vamos a dejar esta península muy bonita. Fíjense, tengo una, dos, tres. Vamos a cambiar el cursor para que podamos verlo mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes países. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. En realidad, cualquier mapa se podría ver así, aunque para ser honesto parecen más piezas de rompecabezas que divisiones políticas. Vamos a observar la siguiente pantalla. ¿Se dan cuenta que hubo un cambio? Si se dan cuenta, el siguiente mapa tiene líneas azules. Esas líneas azules no las puse yo. Estas líneas azules que ustedes pueden ver acá es la distribución hidrográfica de la zona de los Balcanes. O lo que es lo mismo, es la hidrografía, son los ríos y los lagos que contiene este territorio. Este río, que es el más grande de todos, básicamente es el que decide las fronteras que delimitan la zona balcánica. Vamos a agarrar una vez más nuestro rotulador, pero esta ocasión lo vamos a agarrar con un color verde. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que hacer nuevos países. Fíjense. Si yo dejo en paz a mi imaginación y uso los ríos como frontera natural, se van a dar cuenta que mi mapa tiene más sentido. Naturalmente, el no hacer las líneas de derecho también es intencional, porque la idea es que se vea igual de distribuido por el relieve. ¿Observan? Vamos a comparar los mapas. Este es el mapa número 1, el mapa que usé con mi imaginación, y el mapa número 2. Número 1 y 2. ¿Qué mapa parece más real? Estamos de acuerdo que el mapa número 1 tiene los terrenos de manera muy igual, como si todos los países tuvieran la misma dimensión y el mismo tamaño. Pero el mapa número 2 tiene una distribución más orgánica, es decir, parecería un mapa de verdad. Y ahora sí tenemos un mapa más.
Este es nuestro mapa número 3. Las zonas, vamos a poner el rotulador un poco, el resaltado. Observen estas zonas. Si logran ver las zonas blancas, esas zonas son las cuestiones borrascosas, y estas verdes, junto con todo esto de acá, son las cadenas montañosas. ¿Se dan cuenta? Esta línea que está en la parte superior es el mismo río que nosotros observamos en nuestro mapa hidrográfico. Observen. ¿Lo logran encontrar? Esa parte superior, esa zona hidrográfica, si se dan cuenta, también es una parte fronteriza. Incluso acá podríamos repetir el mismo ejercicio que hicimos en la anterior y tratar de marcar algunos países, pero ya no solamente utilizando la parte hidrográfica, sino usando las montañas para decidir en qué parte inicia un país y en qué parte termina. Con esto, lo que quiero dar a entender es que las fronteras están muy delimitadas por cuestiones que tienen que ver con terreno o tienen que ver con estructuras de relieve. Y para ello vamos a ver las siguientes dos definiciones. La definición de región es una definición que ustedes han visto durante la clase de geografía. Y región significa que es la parte delimitada por condiciones naturales o que marca un ecosistema específico. Hagamos de cuenta, nuestro país es muy bueno en ello. Hay estados de nuestra república que tienen, como nosotros, una región boscosa o una región húmeda, y cambia el estado y cambia la forma de cómo está el clima o cómo está el relieve. Lo que era en algunas partes sierra, después es terreno se convierte en una meseta, se convierte en un valle. En un lugar donde hace mucho calor, de repente cambia, si hace frío o hace aire. En un lugar donde hay mucha vegetación, puedes cambiar y volverte totalmente seco. Las regiones las llamamos así. Por ejemplo, nuestra región es la Sierra Norte de Puebla, y de cierta manera esa Sierra Norte marca los límites de nuestro estado. Por ello, nuestro estado termina más o menos por donde está Zetamena, por donde está la mesa de Metlaltoyuca, porque marca el final de la parte serrana y el inicio de otra colindancia con otro estado. Pero la parte que hay que resaltar es la de la frontera, porque la frontera es un límite político imaginario. Es decir, las fronteras como tal no se pueden ver. Nosotros podemos marcar el final de nuestro estado cuando vemos el final, por ejemplo, de la cadena montañosa, el final de un lago, el final de un río o el final del mar. Pero las fronteras no se pueden ver. Y las fronteras se auxilian de la extensión del territorio, y para poderse marcar se usan las condiciones naturales, que son las de la región, o las condiciones sociales. Y esa es la parte que me gustaría más resaltar de esta parte. Porque las condiciones naturales se refieren a lo que ya hicimos ahorita. Es decir, a ver los ríos, a ver las montañas, a ver los relieves, pero las condiciones sociales son algo plenamente diferente. Los países como tal no siempre se dividen por las condiciones naturales, porque usarlo desesgaría mucho el territorio que algunos países quedarían. Vamos a regresar rápidamente a nuestro primer mapa. Si lo observan, el mapa que está en la parte superior, tiene una desventaja completa con todos los demás. Y es que no tiene una salida al mar. No hay ningún río, no hay ningún pliegue que fluya. Y obviamente un país que no tenga mar ve disminuida su capacidad económica. Mientras en nuestro segundo mapa dimos a cada país una parte de un río. Pero volvemos a lo mismo, la distribución sigue sin ser equitativa. Observen, por ejemplo, a este país. A pesar de que tiene varios cauces y literales, no podemos solamente encasillarlo en una medida de agua, porque la distribución de territorio, o por ejemplo, este país que estoy señalando en este momento, hace que sea un país más pequeño y limitado solamente por estar cerca de un río. Entonces, este mapa que está aquí tiene la distribución hídrica, o es un mapa hidrográfico. También contiene la distribución geopolítica, es decir, aquí están los países como en verdad son. El país, la zona que nos interesa es esta parte. Este país que está en la parte superior es Grecia, si se dan cuenta, contiene todas las islas y también tiene la salida al mar Jónico. Los países que están aquí al lado son los que ya hemos estudiado.
Este país que está aquí es Albania, este es Serbia, esta es Croacia. Esa zona, la de los Balcanes, es la que más nos interesa. Y para poder cerrar esta explicación, lo que quiero que observen es este pequeño mapa que es de las etnias en los Balcanes occidentales. Para los compañeros que no alcancen a ver, hay un cuadro de referencia con cada uno de los colores donde contiene los eslovenos, croatas, bosníacos, serbios y montenegrinos, macedonios, búlgaros, checos y eslovacos, albaneses, húngaros, griegos, italianos y turcos. Si ustedes tienen o pueden aproximar más o menos los colores, se van a dar cuenta que aunque parece que están bien divididos, las fronteras están alejadas. Es decir, son diferentes a lo que regularmente uno podría esperar. Vamos a regresar. Por ejemplo, hay eslovenos en Eslovenia, es lógico. Y uno pensaría que solamente habría croatas en Croacia, pero observen estas pequeñas manchas, que no tienen que ver con ríos o con lagos, tienen que ver con bosnios o serbios que viven dentro de Croacia. Y observen cómo en la parte superior, en la mezcla de Bosnia y Herzegovina con Croacia, hay croatas en toda la parte sur y hay serbios en toda la parte norte. Si observan, realmente los bosnios son pocos. Y hay bosnios que viven en la parte sur de Serbia e incluso en la parte norte de Albania. Los albanos casi en su mayoría viven en Kosovo, son mayoría, pero Kosovo es un país que todavía en esta época se reconoce como parte de Serbia, no como parte de Albania o como nación independiente. Los macedonios, a pesar de que tienen un país con su nombre, en realidad en su territorio son mayoría por 60%, es decir, que solamente 6 de cada 4 personas en el país provienen de él mismo, es decir, son macedonios. El resto de las personas que habitan son de diversas otras nacionalidades. Observen aquí, en la parte de Bulgaria, en el cruce con Serbia, también hay población búlgara en Serbia. Y aquí en la parte superior, ¿se dan cuenta? Es el color de los húngaros. Y en Albania tenemos una pequeña proporción de italianos e incluso de griegos. Lo que quiero decir aquí y lo que quiero exponerles es que observen que a pesar de que los países están divididos y parece que están divididos por cuestiones geográficas como es este lado, es decir, fíjense, el río que usamos para delimitar en verdad es una gran frontera. Los ríos parece que cruzan y al mismo tiempo forman algunas bases donde cruzan, bueno, donde terminan los territorios, como en esta parte que es una división entre Serbia y Bosnia. A pesar de que la geografía juega un papel muy importante a la hora de decidir cuál es o cuál no es el límite de un país, las fronteras geográficas muchas veces están delimitadas por la forma y las creencias y lo que una persona piensa o con quién se identifica. El caso de los Balcanes, y es la parte que más hemos expuesto durante nuestras clases en línea, es que es muy complicado este territorio porque todos están mezclados con todos. Y aunque no exactamente es una mala cuestión, sí es algo que mantiene muy delicado el equilibrio cultural, el equilibrio en función de tolerancia, el equilibrio religioso, porque un mapa que no tenemos aquí es el de las religiones. Pero para que se den una idea, toda la parte roja es cristiana ortodoxa. Toda la parte que está de color naranja es, si mal no recuerdo, es como católica. La parte que está acá en Macedonia es árabe. Entonces, hay un crisol. Si vieron ustedes la lección del Google Classroom, mencionábamos la palabra crisol. Crisol es una referencia a una mezcla, en especial una mezcla cultural. Entonces, hay un gran crisol de culturas, hay un gran crisol de identidades y de formas de pensar y de formas de ver el mundo que son totalmente diferentes. Yo les hago la siguiente invitación. Ustedes también observen los mapas. En el Classroom voy a dejar todos los mapas que ustedes acaban de ver. Compárelos, vean las cuestiones fronterizas, obsérvenlas, piensen en realidad qué onda con las fronteras dentro de nuestro propio país y tómense el tiempo de moléstense pues en contestar estas preguntas. ¿Qué criterios están en nuestro país que definen las fronteras? ¿Qué es lo que más pesa a la hora de hacer una frontera? ¿La parte natural, es decir, los ríos, las montañas, los lagos? ¿O la parte social? Y en realidad, ¿qué tan justas son las fronteras de nuestro país en la actualidad? Las fronteras, no por ejemplo la división que hay entre Hidalgo y Puebla. La frontera, por ejemplo, en el norte de nuestro país, que es el río Bravo, o la frontera con los países de Centroamérica en la parte de Chiapas.
Entonces, dense un tiempo, investiguen un poco, cuéntenme si en realidad saben o no saben o habían escuchado o no habían escuchado acerca de esta cuestión de las fronteras. Y bueno, nos estamos viendo por acá. Ojalá que esta plática lo hubiéramos tenido con comentarios. La idea es que la clase se nos fuera más o menos en 40 minutos, porque quería que todos habláramos acerca de la forma de armar el mapa, acerca de la forma de conformar. Pero bueno, en este caso no se pudo, no pasa nada, podemos trabajar, podemos discutirlo por comentarios y les agradezco mucho. El viernes tenemos nuestro segundo video, vamos a tomarnos el tiempo de poder explicar un poco acerca de las cuestiones que tienen que ver con el territorio, bueno, o con los viajes y las expediciones de los migrantes en otras partes. Cuídense mucho, estén bien, nos vemos pronto.